Noticias, Cámara de Representantes. Bienvenidos a Noticias, Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, muy buenas noches. Valentina, buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes. Esta semana ha cobrado importancia el reclutamiento de menores por parte de grupos armados a propósito de las víctimas que dejó el último bombardeo contra las disidencias de las FARC. Así es, Jorge, esta situación ha generado debates de control político e incluso, de nuevo, la propuesta de moción de censura contra el ministro de Defensa. Los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Último bombardeo a disidencias de las FARC que dejó 7 menores de edad muertos aumentó la indignación al interior del Congreso por reclutamiento de menores. Presidente de la Cámara pide al Senado avanzar en proyecto de ley que aumenta penas de prisión contra grupos criminales que reclutan menores de edad para sus filas. Avanzan proyectos de ley para reforzar las veedurías ciudadanas y para contribuir a la producción ganadera que proteja al medio ambiente. Continúan las reacciones al reciente caso de 7 menores fallecidos en medio de bombardeos realizados por las fuerzas militares, lo que ha puesto en el foco de la opinión pública las preocupantes cifras de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos al margen de la ley. 625 casos de reclutamiento de menores en tan solo el 2024 han encendido las alarmas de la Defensoría del Pueblo, quienes han elevado alertas tempranas denunciando estos hechos que, según la misma Corte Penal Internacional, se tipifica como un crimen de guerra. 48% de los menores de edad reclutados son indígenas, el 6% son afrodescendientes. Como digo, el lugar de mayor prevalencia es Cauca, pero también está Antioquia, norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá, entre otros departamentos donde también se presenta. Si no hay una voluntad de paz de todo el país y si no reclamamos los niños y niñas que han reclutado las filas de los distintos grupos armados, ya no solamente como venimos haciéndolo con las campañas, con las acciones de prevención, sino de manera más contundente con ellos, lo que vamos a ver es más niños muertos en diferentes escenarios de la guerra. Según cifras de Medicina Legal, en medio de bombardeos de la fuerza pública desde el mes de agosto, han muerto 15 menores de edad, cifra que sería mayor pues no hay registro de bajas en por lo menos 5 acciones militares anteriores. Somos un Estado social de derecho, que el derecho internacional y humanitario, que la UNICEF, la protección de los derechos de la niñez predomina y prevalece. El niño no deja de ser niño si es reclutado o no es reclutado. El crecimiento exponencial de reclutamiento de menores de edad y la expansión de los grupos ilegales por el territorio nacional han abierto la puerta a las críticas sobre la eficacia del proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso pasaron los grupos armados de más de 400 municipios a más de 800 municipios a tener presencia en Colombia. La verdad es que es un dolor gigante, porque nuestros niños no deberían ser utilizados para la guerra. Así que hay que entender que el camino de la guerra nos llevó a las acciones más atroces y que el camino que ha propuesto el presidente Gustavo Petro es generar oportunidades también. Pero eso sí, debemos corregir muchas cosas que hoy están pasando y que terminan en lo que hoy tenemos, un aumento del reclutamiento de estos grupos narcoguerrilleros. Y a propósito de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, el presidente de la Cámara, Julián López, es el autor de un proyecto que endurece las penas para quienes cometan este tipo de crímenes. Veamos los detalles. La verdad es que este tema es muy importante. Aquí aprovechamos para enviarle un mensaje caluroso al Senado de la República para que rápidamente le dé debate a este importante proyecto que endurece las penas para el que reclute un menor. Y no solamente eso, el que instrumentalice un menor va a irse con más de 50 años. Nosotros tenemos que, como sociedad, enviar ese mensaje. Aquí el que se meta con nuestros niños y niñas la paga. La defensora del pueblo también advirtió que alrededor de 600 municipios podrían sufrir violación de los derechos civiles antes, durante y después de las elecciones del próximo año. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara analizó esta alerta temprana. Más de la mitad de los municipios del país podrían tener algún tipo de riesgo durante el próximo año electoral. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 600 municipios presentan alertas tempranas. 62 requieren acción inmediata, 162 urgente, prioritaria 425
y 216 están bajo observación. En total son alrededor de 145 municipios que están en este nivel de riesgo con diferentes intensidades y que requieren una acción prioritaria del Estado. Este delicado panorama fue analizado en un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos. Hay alertas muy graves para las elecciones de 2026. Hay alertas en el marco de violencia política contra las mujeres, que es la ley que sacamos adelante y que protege a las mujeres también en contiendas electorales, y el CIPRAT, que es la instancia del Ministerio del Interior, que tiene que responder a las alertas tempranas. Ojo, no ha emitido un solo informe entre 2024 y 2025. Representantes de la comisión piden al Gobierno Nacional redoblar esfuerzos para que la democracia sea libre, segura y transparente. Y aquí lo que se ha pedido es que haya una coordinación por encima de los colores políticos, por encima de buscar ganar protagonismo político a partir de estos hechos, una coordinación de todas las instancias de gobierno. Por su parte, el ministro de Defensa manifestó que está en marcha el Plan Democracia, con un gran despliegue de miembros de las fuerzas militares para garantizar la seguridad electoral. La trata de personas sigue siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos, afectando especialmente a mujeres, niños y migrantes. En la Cámara avanza un proyecto que busca fortalecer las acciones de prevención y atención a las víctimas de este delito. México y Europa son los destinos más comunes a los que las redes de trata de personas llevan a las mujeres colombianas con fines de explotación sexual. Se estima que tan solo en el 2024 este delito creció en un 250%. Entonces las mujeres colombianas son mal llamadas exportadas hacia otros países como México y España. México pues es un país que es bastante cruel con las víctimas de trata. Hay mujeres colombianas desaparecidas incluso en el tema de trata en México. Las mujeres entre los 19 y 26 años de edad están en mayor riesgo de caer en redes de trata de personas, pero lo más alarmante es que se ha identificado un crecimiento exponencial en adolescentes entre los 16 a los 19 años. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata debería tener más presupuesto de parte del Gobierno Nacional y de los entes territoriales para enfrentar específicamente en zonas de frontera como Cúcuta, el Guaviare, el Darién, que son zonas en las que sabemos que las mujeres hoy están en altísimo riesgo de trata. Deberíamos tener una estrategia muy sólida de lucha contra la trata de personas. Por esto el Congreso busca que Colombia esté a la vanguardia de otros países en la lucha contra la trata, incluyendo la explotación a través de medios digitales, además de que se apliquen estrategias más efectivas para proteger especialmente a mujeres y niños. Se actualiza la normatividad, se vincula todo lo alrededor de plataformas digitales, que es la nueva forma en que se hace el reclutamiento para la trata de personas, y tiene un capítulo supremamente importante, una vinculación importante, que es la vinculación de reclutamiento forzado. Eso no estaba en Colombia dentro de la trata, no era considerado, estaba dentro de un limbo, pero ahora el reclutamiento forzado se vincula dentro de la trata de personas. Este proyecto de ley está próximo a llegar a la plenaria de Cámara de Representantes para surtir su último debate. El ataque a la sede de RCN Radio en la ciudad de Cali es un nuevo atentado a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos de estar informados. Desde la Cámara rechazaron la intimidación a los medios de comunicación y piden medidas de protección para ellos. No se puede pasar por alto una agresión contra los periodistas y medios de comunicación y volverse una estadística más cuando se registra un hecho que busca silenciar la prensa, como le ocurrió recientemente contra las instalaciones de RCN en la ciudad de Cali. Por su parte, los representantes a la Cámara se pronuncian rechazando y solicitando al gobierno medidas especiales y a los violentos cesar su accionar y respetar a los medios de comunicación. No, mira, lo de RCN es terrible. No solamente RCN, en el barrio Los Mangos, en Charco Azul, gracias a Dios, ningún herido. ¿Y por qué contra RCN? ¿Será que los quieren callar? Nada justifica que haya atentados ni hechos violentos que pretendan atemorizar la prensa, que pretendan cerrar o cercenar el derecho a la libre expresión y a la información. Nuestro pronunciamiento no puede ser otro que de rechazo absoluto y de exigir a las autoridades pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para dar urgentemente con los responsables, con sus capturas y judicializaciones, y por supuesto para que en adelante se impida todo acto terrorista. Ante esta situación también se ha señalado por parte del gobierno que se creará una política pública para prevenir riesgos y proteger la libertad de expresión. Asegurar la información de cada predio del país es la apuesta del nuevo proyecto de catastro multipropósito que acaba de ser radicado en la Cámara.
Un país que sabe quién tiene la tierra y cómo se usa, avanza. Hoy, un nuevo proyecto de ley busca dignificar a campesinos y víctimas del conflicto armado con un catastro multipropósito. Pues lo primero que hacemos es que devolvemos el catastro a convertirlo en función pública. Eso significa que ya no se va a seguir tercerizando, que es lo que ha permitido que externos distintos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi terminen operando el proceso. Y es con esos operadores privados con los que hemos tenido los principales problemas en todo el país. Nadie está diciendo que no se pague, se está diciendo es que se pague lo justo y que haya una clasificación justa y equitativa cuando se habla de los esquemas de ordenamiento territorial, del plan de ordenamiento territorial y el pago de ese catastro multipropósito. La iniciativa propone un sistema catastral moderno y actualizado que permita saber con precisión quién ocupa cada predio, cómo se usa la tierra y qué derechos deben protegerse. Mucha gente que está en los estratos 1, 2 y 3, con la valorización de la tierra a nivel comercial, ya muchos perdieron los beneficios del CISBEN y empezaron a declarar a la DIAN. Entonces eso va obviamente a encarecer más la pobreza, una pobreza silenciosa. Los terrenos, muchos que tienen problemas de saneamiento judicial, pues obviamente que ya están pasando a ser de la nación. Con esta ley, los procesos de restitución evitarían nuevos despojos con acompañamiento jurídico, social y económico para las comunidades, además de impulsar la justicia tributaria. A través de las veedurías ciudadanas, los colombianos pueden vigilar y hacer seguimiento a los recursos públicos. Este es un mecanismo democrático que se pretende fortalecer, garantizándoles distintos beneficios. Crear un estatuto donde se lleve un registro oficial de las veedurías ciudadanas en el país y que a su vez éstas tengan acceso a financiación estatal. Ponemos unos temas de facilitarles la formalización, las inscripciones ante las cámaras de comercio con ciertos incentivos, como que puedan, por ejemplo, acceder a descuentos de matrícula en ciertas universidades. Queremos que primero se le garantice la seguridad a los veedores, se incluyan a los periodistas que ejercen una función muy importante también de veeduría y control social. Así como se proponen derechos, también se establecen deberes para las veedurías. Por ejemplo, el régimen de conflictos de intereses. Si una veeduría está haciendo una vigilancia a una obra en el sector construcción, pero al mismo tiempo la financia el sector construcción, entonces ahí se le configuraría un conflicto de interés. Eso también para depurar que las veedurías que tenemos sean reales. Fortalecer las veedurías ciudadanas, un proyecto al que le restan 3 debates más para ser ley de la República. Colombia busca mejorar la producción pecuaria para subir la productividad sin afectar el ecosistema. Avanza una iniciativa hacia la ganadería sostenible. Esto es posible implementando buenas prácticas que permitan crear el sello ambiental colombiano. La iniciativa apunta a fomentar buenas prácticas de la actividad y el cuidado ambiental, estableciendo zonas protegidas en la cadena productiva y poder así certificar la no afectación del ecosistema y alcanzar los mejores precios en el mercado. Trae grandes beneficios porque la principal lucha que tiene que dar Colombia hoy para conservar la biodiversidad y cumplir las metas de la crisis climática, el cambio climático, es frenar la deforestación. Otro de los puntos es fortalecer el cuidado de las reservas forestales e hídricas del país, que se han deteriorado por la deforestación, como en las regiones sensibles, como es el Amazonas y los páramos, donde se han venido extendiendo las fronteras para la crianza de los bovinos. Que el ganado que de aquí en adelante se venda, se exporte, se use para el consumo regional, tiene que tener una garantía, una certificación de que no ha sido criado ni levantado, ni tampoco en engorde, en territorios donde antes existían bosques o existían selvas y que hoy son solamente pastizales o praderas, es decir, que se ha potrerizado el bosque o se ha potrerizado la selva. Este renglón económico arroja importantes cifras por la exportación de ganado. El año anterior, Colombia exportó 238.600 bovinos en pie por un valor de $180.3 millones y adicionalmente 24.769 toneladas de carne por $106.5 millones, lo que representarán más ingresos al contar con el sello ambiental que le permitirá el aumento de tarifas por esta condición.
Discriminación, explotación laboral y falta de atención consular hacen parte del diario vivir de muchos colombianos que por diferentes razones migraron a otras partes del mundo. En la conmemoración del Día del Migrante alzaron su voz para exigir soluciones. 4.7 millones de colombianos residen actualmente fuera del país, compatriotas que se fueron en busca de oportunidades y que en muchas ocasiones se enfrentaron a duras realidades, como las que se encontraron los colombianos que se han ido a combatir guerras ajenas. Como ustedes saben, este conflicto se vive a miles de kilómetros de acá, pero las muertes las están poniendo los colombianos. Lamentablemente, esto es un tema que pido no estigmatizar. Muchos de ellos, así como muchos migrantes, salen a buscar oportunidades. En este caso pasa lo mismo, muchos de ellos se van con sueños. Para muchos hace falta presencia diplomática en varios países, además de ampliar el número de curules de representación de colombianos en el exterior que ayuden a legislar y vigilar la situación de los connacionales en el mundo. Desde la Curul Internacional hemos presentado un proyecto de ley para utilizar la inteligencia artificial para mejorar esa atención consular, para garantizar además atención 24 horas al día. Realmente el Ejecutivo es quien debe asignar los recursos, debe garantizar en los consulados, embajadas, que a esos colombianos de allá se le cumplan, se le respeten los derechos. La realidad de la migración impacta a todo el mundo. Por lo menos, Colombia se ha convertido en un país de tránsito para los habitantes de otros países y de residencia para muchos otros. Por ende, desde el Estado se les debe garantizar todas las condiciones humanas. Hemos hablado varias veces allí en Cancillería tocando este tema de la cantidad de oleada que vienen y se dice que para pasar por el tapón del Darién, pero aquellos que no le alcanza el combustible, sino hasta llegar allí, digamos los que entran por Ecuador o aquí por Arauca y quedan aquí en Colombia, también hay que darle como un tratamiento a esas personas. Quedaron muchos pendientes y compromisos para adelantar acciones que ayuden a solucionar oportunamente las problemáticas que aquejan a los colombianos por el mundo. Este lunes 1 de diciembre se conmemoran 68 años desde que las mujeres votaron por primera vez en Colombia. El Congreso expidió la ley que reconoce a las 10 sufragantes que hicieron posible ese avance. Una de ellas, la última sobreviviente, fue homenajeada por su legado histórico. El 1 de diciembre de 1957, más de 1.800.000 mujeres votaron por primera vez en Colombia. Muchas lo hicieron con su cédula recién expedida, tras la campaña que formalizó su ciudadanía. Yo a las mujeres les he entregado mi vida. Y si tuviera otra vida le entregaba a la mujer. Ella es María Teresa Arizabaleta, cofundadora de la Unión de Ciudadanas de Colombia y última sobreviviente del movimiento sufragista. Su liderazgo fue determinante y por eso la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer la distinguió con la Orden a la Mujer y a la Democracia Policarpa Salabarrieta. Colombia tiene que reconocer que la superación de este país se la debe a las mujeres. Desde la comisión señalan que este reconocimiento abre un camino para las mujeres que hoy buscan ocupar espacios de decisión. A partir de ahora solo nos falta la equidad, darnos cuenta que no somos una cuota, darnos cuenta que no necesitamos que un hombre nos represente y ser capaces de confiar en la representación de otras mujeres. Sin embargo, que las mujeres puedan votar no significa que puedan influir en igualdad de condiciones en las decisiones del país. Tenemos que resaltar que ese derecho adquirido debimos haberlo tenido hace mucho tiempo. Estaban sometidas a ese yugo que no les permitían votar ni ejercer ese derecho a decir yo opino, yo digo, yo quiero. María Teresa Arizabaleta no solo hizo parte del movimiento sufragista, fue la primera mujer candidata a la alcaldía de Cali, la primera estudiante en condición de maternidad en la Universidad del Valle, la primera catedrática de matemáticas de esa institución, una de las primeras arquitectas del país y llegó a ser senadora de la República. La inflación anual se aceleró por encima de 5 puntos, acumulando 4 meses al alza, afectando sectores sensibles como alimentos y vivienda. Desde las comisiones económicas se analizan medidas para favorecer la reactivación económica, especialmente en la temporada de fin de año.
La inflación en Colombia ha sido una preocupación en los últimos meses según datos más recientes. El aumento en 5.5 en octubre, lo que representa un incremento significativo en comparación al mes de septiembre. Alimentos, vivienda, transporte son los que más han disparado el tema de la inflación. Recuerden que en Colombia la inflación esperada por el Banco de la República es entre el 3 y el 4%. Este va a ser el cuarto año en que no cumplamos la meta de inflación. Imagínese lo que están viviendo las familias de aquellos territorios rurales dispersos de la media Colombia, departamentos como el Guainía, Vaupés, Amazonas, donde la inflación supera 3 o 4 veces la inflación causada promedio. El gasto desbordado del gobierno de manera irresponsable, el incremento del salario mínimo también afecta, el costo de producción de insumos y mano de obra está afectando de manera importante, pero sobre todo la política del gobierno irresponsable. Para la representante Tamara Argote, la inflación ha permitido que la economía se mantenga en algunos sectores. Veníamos de una inflación del 13.3 y en estos últimos 2 años se ha reducido especialmente porque se han reducido la inflación de los alimentos. La gente, aunque sea en regiones más apartadas, tiene mejores condiciones que hace 2 años para poder alimentarse y acceder a compras para su cotidiano. Entonces, la alerta es positiva. Es importante destacar que la inflación en Colombia ha sido un tema de preocupación para el Banco de la República, que ha mantenido las tasas de interés en 9.25 para controlar la inflación. El Congreso le dio voz a mujeres jóvenes de todas las regiones, así como a diputadas latinoamericanas, para demostrar que su voz transforma y que la política también les pertenece. Inspirar y fortalecer el liderazgo político de mujeres colombianas entre los 18 y 30 años fue el propósito del programa Impacto Legislativo Joven, realizado por Parlaméricas en el Congreso de la República. Para mí fue un evento maravilloso porque son mujeres empoderadas, mujeres que están terminando sus carreras, que empiezan a hacer, digamos, una vida en un contacto con lo público y con la política, que entienden que no es posible que lo público funcione de una manera si elegimos mal en lo político. Aquí son mujeres que están asumiendo su rol. Las regiones y las nuevas generaciones tuvieron un importante espacio en este encuentro de empoderamiento femenino. El Congreso tiene una responsabilidad muy grande y es de abrir esos espacios en los cuales las mujeres podemos seguirnos empoderando y adquiriendo conocimiento y herramientas que nos permitan trascender nuestro liderazgo. Nos están dando herramientas para que nosotros como jóvenes líderes de nuestros departamentos podamos llevar esta información, multiplicarla y crear unas bases sólidas en cuanto a la política juvenil que se viene dando en crecimiento en nuestro país. Congresistas vieja escuela de Colombia y Latinoamérica ven con buenos ojos los nuevos liderazgos. Ellas ya son lideresas y tienen que seguir impulsándose ellas y además impulsar a otras para generar un cambio transformacional en el tema de género. Que en ellas estamos observando ese liderazgo que la mujer colombiana está teniendo en todos los espacios. Hoy ellas no solo participan, están abriendo camino y ese camino ya está cambiando la política en Colombia. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Desde el Centro Democrático, partido de oposición, llamaron la atención del gobierno nacional por las garantías en seguridad energética que el Estado le debería dar al país. Colombianos, si el país se apaga, el único culpable es Gustavo Petro. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha manejado la situación de la seguridad energética y la transición energética desde el punto de vista ideológico y no técnico. Primero, de los 6 billones de pesos que le debe a las generadoras y comercializadoras por la prestación del servicio de energía a estratos 1, 2 y 3, solamente apropió 3 billones de pesos. Segundo, el gobierno corporativo de Ecopetrol ha perdido credibilidad y sus utilidades han caído en un 50% de una de las empresas más importantes para todos los colombianos. Y tercero, la decisión del presidente Gustavo Petro de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos nos ha llevado al debilitamiento de las reservas probadas de gas natural y de petróleo. Ahora quiere vender el proyecto más importante en los Estados Unidos de fracking, que representa 115.000 barriles días, el 15% de la producción total de Ecopetrol.
Por su compromiso en la construcción de paz y su labor para conectar a millones de colombianos, la empresa de servicios postales nacionales 472 fue reconocida con la Orden de la Democracia Simón Bolívar. Nosotros desde la Curul de Paz y en nombre de las víctimas del conflicto armado del departamento del Chocó, Villa El Fuerte y Murindó, siempre tenemos que reconocer esa ardua labor que empresas y personas naturales, líderes y lideresas del territorio, pero que también en el ámbito nacional vienen haciendo, construyendo paz y generando empleo. En memoria de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985 y que dejó más de 100 muertos y 11 desaparecidos, el presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, recibió en su despacho a los presidentes de las altas cortes en un espacio donde les brindó un reconocimiento por su labor y en conmemoración de los 40 años de este trágico momento que enlutó la historia del país. Y llegó el momento de ver lo que pasa en las redes sociales. Bienvenidos a Cámara Digital, hoy con Génesis Vargas. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones. En Cámara Digital. En el mundo digital hay una técnica clave para conectar con el público, el storytelling, que es el arte de narrar historias de una forma muy sencilla. Hoy, en modo storytelling, les contaremos cómo se inicia una ley en Colombia. El proyecto o la propuesta se radica aquí en la Secretaría General de la Cámara. Eso es como cuando uno se inscribe a la universidad. Nombre, código, listo. Bienvenido al mundo legislativo. Luego el proyecto se debate en alguna de las 7 comisiones, donde se le hace de todo, opiniones, cambios y más cambios. Como cuando a uno le corrigen la tesis en la universidad. Cuando aprueban el proyecto en la comisión, llega a plenaria. O sea, es cuando se presenta oficialmente la tesis. Los 187 representantes se debaten la propuesta y se toma la decisión final. Ese mismo proceso se tiene que repetir en el Senado. Si la Cámara y el Senado están de acuerdo, la ley se gradúa del Congreso. El presidente de la República le da el visto bueno y listo, se convierte en ley para los colombianos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Este fue el storytelling de cómo nace y se hace una ley en Colombia. ¿Les gustó esta historia? Esto fue Cámara Digital, la política en el algoritmo de los colombianos. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana, Valentina. Sí, Jorge, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En nuestras redes nos encuentran como @CámaraColombia, en donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.